Tu vida está llena de gente y situaciones que en lugar de sumarte, te están drenando como una esponja empapada en estrés. Vamos a ser sinceros. Alejarse no es un acto de cobardía, sino una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. En un mundo donde todos nos empeñamos en mantener la fachada de que todo está bien, la verdad es que, a veces, lo mejor que puedes hacer por tu paz mental es soltar. La filosofía estoica nos enseña a centrarnos solo en lo que podemos controlar, y si algo te está robando energía, ¿por qué seguir alimentándolo? Alejarte no es sinónimo de debilidad, sino de autocuidado. Así que, ¿por qué seguir luchando contra lo que ya está roto? Es hora de descubrir el arte de alejarse, esa psicología que nadie te explicó, pero que podría cambiar tu vida para siempre. Pero antes de empezar, no te pierdas la última lección porque te dejará sin palabras, así que si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. ¿Cuándo es mejor alejarse? A veces lo más difícil no es seguir adelante, sino saber cuándo dar un paso atrás. Y no hablo de esos momentos en los que te arrepientes de haber dicho algo en un restaurante con tu cita. Hablo de saber cuándo es el momento de alejarse de algo o alguien que ya no aporta nada a tu vida. Puede ser una relación, un trabajo o incluso una amistad. Porque ¿quién no ha sentido alguna vez que está arrastrando algo que ya no tiene sentido? Y ahí está la clave. Saber cuándo alejarse es un arte. El arte de decir hasta aquí antes de terminar ahogado. La pregunta más común es, por supuesto, ¿cómo saber cuándo es el momento de dar un paso atrás y alejarme? Bueno, no es una ciencia exacta, pero hay señales claras que te gritan si te detienes a escuchar. La filosofía estoica nos dice que debemos centrarnos solo en lo que podemos controlar. Entonces, si una situación o una persona te está drenando emocionalmente, ¿qué estás controlando realmente? ¿Tus emociones o estás dejando que alguien o algo controle tu paz mental? Imagina que estás navegando en un bote, todo va bien, el mar está tranquilo, pero de repente empiezas a notar agujeros en el casco. Si sigues parando los agujeros con el dedo, la nave se hundirá. ¿Por qué seguir tapando agujeros? Tal vez lo mejor sea simplemente dejar el bote y buscar uno que no esté agujereado. ¿Te suena sensato? Si constantemente te sientes agotado, si tu energía desaparece cuando estás cerca de una persona, tal vez esa persona no es alguien de quien deberías seguir alimentándote. Las personas tóxicas, por ejemplo, tienen esa habilidad como vampiros emocionales. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Si te das cuenta de que el drama nunca se acaba y siempre hay una historia que te hace preguntarte cómo terminaste involucrado en ella, probablemente estás en una espiral interminable. La vida no tiene que ser una novela de intriga. No te pongas de protagonista si ya sabes que el final está escrito mal. Es un círculo vicioso en el que en vez de avanzar, solo te estás quedando atrapado. Otra señal clara de que es hora de dar un paso atrás es cuando el respeto y la paz brillan por su ausencia. Si alguna vez te has encontrado preguntándote por qué sigues ahí, probablemente has perdido el respeto y la paz que mereces. Si alguien te trata mal y tú sigues tolerándolo con la esperanza de que algo cambiará, tal vez es hora de dejar de esperar. La falta de respeto no cambia sola y tú no deberías estar ahí esperando a que lo haga. Si te cuesta tomar decisiones, si las opciones que tienes te generan un mar de dudas, es probable que no estés tomando las riendas de tu vida. Alejarte de lo que te enreda es un acto de valentía, no de cobardía. Tomar distancia de lo que no aporta claridad puede ayudarte a ver las cosas con más perspectiva. ¿Qué hacer después de alejarse? El primer paso es dejar de buscar culpables. El hecho de que alguien o algo no te haya aportado lo que esperabas no significa que te hayan hecho algo personal. A veces las personas simplemente están en otro lugar y tú también necesitas estarlo. Aprende a dar ese paso con dignidad.
A continuación, tómate el tiempo necesario para reflexionar. Haz una revisión sincera. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? Los estoicos siempre nos invitan a mirar cada situación como una oportunidad para crecer. No es un fracaso, es un paso hacia tu bienestar. Y finalmente, abraza el cambio. Estar solo o tomar un nuevo rumbo no es lo mismo que estar perdido. Es un redescubrimiento. Tu paz y felicidad están por encima de cualquier relación o situación que te pese. Así que, si algo ya no encaja, hazlo a un lado. No te sientas culpable por priorizarte. En la vida, no siempre se trata de avanzar sin cesar, sino de saber cuándo parar, mirar alrededor y decidir si vale la pena seguir con lo que tienes o si es hora de soltar. Alejarse no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Saber cuándo dejar ir es, en muchos casos, la mejor decisión de tu vida. A veces, dejar ir no es rendirse, sino un acto de valentía por proteger tu paz. 2. El mito de no rendirse. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esa frase mítica de "no te rindas"? Es como la receta mágica para todos tus problemas, ¿verdad? Solo sigue adelante, sé fuerte. Lo conseguirás si no te rindes. Claro, claro. Suena bien en una película de motivación, pero en la vida real, a veces rendirse es lo más sensato que puedes hacer. Y no estoy hablando de rendirse en todo, ni de abandonar el primer obstáculo que se te cruce. Pero a veces hay momentos en los que la mejor estrategia es tirar la toalla. Sí, has leído bien, cuando rendirse es lo mejor. Vamos a ser realistas, a veces te empeñas en algo, en una relación, un trabajo, una idea o un proyecto, solo porque te han dicho que no debes rendirte. Pero lo que nadie te explica es que hay cosas que simplemente no están hechas para ti, y cuanto más las sigues, más te destruyen. Aquí entra el concepto de abandona lo que te destruye. ¿No es cierto que a veces seguimos peleando con cosas que, en el fondo, sabemos que no van a llevarnos a ningún buen lugar? Es como intentar arreglar un coche que ya no tiene arreglo. ¿Por qué gastar más tiempo y energía en algo que no te va a llevar a ningún lado? A veces, el acto de desapego emocional es el que te libera y te da la oportunidad de invertir tus esfuerzos en algo que realmente te haga crecer. Te lo voy a poner de otra forma. Imagínate que estás nadando en un río muy rápido, con una corriente que parece que te va a arrastrar. Si sigues luchando contra la corriente, lo más probable es que te acabes agotando y te hundas. Pero si en vez de seguir luchando, dejas que la corriente te lleve un poco y sales del agua en un lugar más tranquilo, probablemente te salves. Aquí está el truco. A veces, alejarse de una situación no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. Los estoicos, esos sabios de la antigua Grecia, nos enseñaron que saber lo que podemos controlar y lo que no es clave para nuestra paz mental. Y si algo te está robando la paz, ¿por qué aferrarte a ello? ¿Cuándo es el momento de rendirse? Es una pregunta difícil porque no existe una respuesta única. Pero aquí van algunas señales claras. Si te sientes agotado emocionalmente, si te cuesta levantarte cada día por lo mismo, si lo que antes te motivaba ahora solo te consume, entonces tal vez el momento de dejar ir ya llegó. Y no te estoy invitando a huir de todo en cuanto las cosas se complican, pero sí a evaluar si lo que estás persiguiendo realmente tiene un propósito, o si simplemente te estás quedando atrapado en una rutina destructiva. Aquí va una pequeña reflexión para que la tengas en cuenta. No siempre ganar significa seguir luchando. A veces ganar es reconocer cuándo es el momento adecuado para dar un paso atrás y dejar ir lo que ya no sirve. Cuesta, claro. El apego es poderoso, pero la paz lo es más. Rendirse no es sinónimo de fracaso, es sinónimo de sabiduría. Los estoicos entendían que el arte de la vida no solo estaba en seguir adelante sin importar las circunstancias, sino en tener la capacidad de reconocer cuándo es necesario soltar. Si algo o alguien te está destruyendo, si te está costando más de lo que te aporta, tal vez sea hora de dejarlo ir. Recuerda, el desapego emocional es el primer paso hacia la libertad.
No tengas miedo de rendirte cuando sea lo mejor para ti. 3. La ciencia del apego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil soltar algo o a alguien? No hablo de esas pequeñas cosillas cotidianas como el control remoto, que simplemente se escapa entre los cojines del sofá. Number, me refiero a esos momentos de tu vida en los que el apego, ese monstruo silencioso, se mete en tu cabeza y no hay manera de hacerlo callar. Y claro, la gran pregunta siempre es la misma. ¿Por qué no puedo dejar ir? Es como si una parte de ti estuviera atada con una cuerda invisible a algo que, aunque ya no te hace bien, sigues aferrándote a él como si fuera el último trozo de tierra antes del naufragio. Pues bien, vamos a hablar de eso. La psicología del apego, que no es más que un conjunto de teorías que explican cómo nos relacionamos con los demás, tiene mucho que decir sobre por qué nos cuesta tanto soltar. El apego, en su forma más pura, no es más que un mecanismo natural que desarrollamos para garantizar nuestra supervivencia emocional. Desde pequeños nos apegamos a nuestras figuras de referencia, padres, cuidadores, amigos, pero a medida que crecemos, ese apego no desaparece, más bien se adapta y toma otras formas. En la vida adulta, ese mismo apego se puede traducir en lo que llamamos dependencia emocional. Lo curioso es que este tipo de apego no tiene nada de racional. Está basado en la necesidad de sentirnos validados, seguros y aceptados. Y claro, si alguien o algo te ofrece esa seguridad, ¿cómo vas a soltarlo? Es un puente flotante que parece llevarte a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa cuando el puente ya está a punto de romperse y tú sigues ahí, aferrado como si no hubiera un mañana? Eso, mi amigo, es lo que nos lleva a preguntarnos una y otra vez: ¿por qué no puedo dejar ir? La cuestión es que, si seguimos con esa metáfora del puente, nunca vamos a poder cruzar hacia un lugar mejor si seguimos aferrándonos a lo que nos está hundiendo. Los estoicos lo tenían claro. Soltar no es perder, es ganar. El arte de alejarse, como lo llamaban, consiste en aprender a soltar lo que ya no te beneficia, aunque eso implique sentir miedo o inseguridad al principio. La clave está en entender que no todo lo que tienes a tu lado es lo que necesitas para crecer. Algunas relaciones, algunas situaciones, algunos hábitos, simplemente no están hechos para ti. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable y si no te sueltas, te quedas atrás. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, primero hay que entender que no es un proceso de un día para otro. La dependencia emocional no desaparece de la noche a la mañana. Una de las primeras cosas que puedes intentar es cuestionar tus pensamientos y sentimientos. ¿Realmente este apego me está aportando algo positivo? ¿O me está manteniendo en una zona de confort donde no soy capaz de avanzar? El simple hecho de reflexionar sobre esto te pone en el camino hacia la liberación. Luego, es cuestión de empezar a practicar la desconexión emocional, como si fuera un músculo. Es difícil al principio, pero poco a poco te vas acostumbrando. Y por último, está la aceptación. Es el paso final. Aceptar que todo lo que llega a tu vida tiene un ciclo y que, al igual que las estaciones, algunas cosas tienen que terminar para dar paso a nuevas oportunidades. Suelta, respira y confía en que lo que te espera al otro lado será mucho mejor. Así que la próxima vez que te preguntes por qué no puedes dejar ir algo o a alguien, recuerda que el apego es una parte natural de la vida. Lo importante es saber cuándo soltar para no quedarte atrapado en una situación que te limita. Al igual que los estoicos enseñaban a enfocarse en lo que realmente importa, tú también puedes practicar el arte de alejarte con sabiduría, para crecer y avanzar hacia un futuro más pleno. El que se aferra al pasado pierde la oportunidad de abrazar el futuro. 4. Aléjate sin culpa. Hay una idea que ronda en tu cabeza: alejarse de ciertas personas, de esas relaciones que ya no te aportan nada, de esas que solo parecen drenar tu energía. Y lo peor es que te sientes mal, ¿verdad? Esa presión interna, esa culpabilidad que te dice: no deberías hacer esto, es tu familia, Srenia,
¿Es tu mejor amigo? Pues bien, déjame decirte algo, es completamente válido. No te convierte en una mala persona, y de hecho, alejarte de lo que te hace daño puede ser una de las decisiones más sabias que tomes. Poner límites saludables no te hace egoísta, te hace responsable. El arte de alejarse es algo que desafortunadamente nunca nos explican. Creemos que la vida es un guión donde no puedes hacerle daño a nadie, ni siquiera a aquellos que no lo merecen. Pero la realidad es que el primer paso hacia tu bienestar es priorizarte a ti mismo. No se trata de huir sin más, sino de tomar el control de tus relaciones para que no te ahoguen en un mar de expectativas ajenas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo alejarse sin sentirte culpable? Lo primero que tienes que entender es que no estás haciendo nada malo. Las relaciones, sobre todo las familiares y de amistad, no son una condena eterna. Son vínculos que deben nutrirte, que deben ayudarte a crecer. Si alguna relación te drena, te hace sentir mal o te mantiene atrapado en un ciclo tóxico, alejarte no es solo un derecho, sino una necesidad. Los estoicos ya lo sabían. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas, y alejarte, muchas veces, es la respuesta más sabia. Ahora bien, ¿cómo hacerlo sin que tu conciencia te persiga como un fantasma? Aquí va un consejo muy sencillo. Establecer límites saludables. No te estoy sugiriendo que cortes de raíz de manera abrupta o que desaparezcas sin más, ni que les mandes a todos al diablo, aunque sinceramente a veces la tentación es fuerte. Lo que te recomiendo es que empieces a poner un muro claro, pero sin hacer daño, sin que te sientas mal. Si alguien cruza esa línea constantemente, entonces ya sabes lo que toca: mantener la distancia. Imagina que tu energía es como un vaso de agua. Si todo el día estás dando tu agua a los demás sin que nadie te devuelva ni una gota, lo único que vas a lograr es quedarte seco. Si esta imagen te suena familiar, es porque probablemente te esté pasando. Alejarte de las personas que no te aportan es como recargar ese vaso. Y cuando tu vaso se llena de nuevo, no solo te sientes mejor contigo mismo, sino que puedes ofrecerle a los demás lo mejor de ti. Para que este proceso sea más fácil, te doy algunas ideas. La primera, sé claro, pero sin agresividad. No hace falta que seas un experto en confrontaciones, pero sí es importante que sepas poner límites. Con decir algo simple como «necesito tiempo para mí ahora» o «no me siento cómodo con lo que está pasando», es suficiente. A veces, las palabras más sencillas son las más efectivas. Luego, recuerda que debes hacerlo por ti, no por ellos. El primer paso para alejarte sin culpa es recordar que lo haces por tu bienestar. Si no te pones a ti mismo en primer lugar, ¿quién lo hará? No es egoísmo, es ser responsable de tu vida y de tus emociones. En el fondo, si no te cuidas, ¿quién lo hará por ti? Finalmente, acepta que la reacción de los demás está fuera de tu control. Es probable que las personas de las que te alejes no lo entiendan, y ahí es donde entra la culpabilidad. Pero recuerda, no puedes controlar lo que los demás sienten, solo cómo respondes tú. No se trata de agradarles, se trata de ser fiel a ti mismo. En conclusión, alejarse de personas tóxicas no es un acto de maldad, sino de amor propio. No te sientas culpable por tomar el control de tus relaciones y de tu vida. Los límites no son barreras, son puertas abiertas hacia un futuro donde te sientas más en paz contigo mismo. A veces, alejarse no es huir, sino encontrar el espacio necesario para respirar de nuevo. 5. El poder de la indiferencia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parece demasiado complicado, pero lo único que puedes hacer es ignorarlo? No me refiero a hacerte el tonto para evadir responsabilidades, sino a algo mucho más poderoso, el arte de ignorar. Puede que te suene extraño, pero la indiferencia no es solo una forma de evitar problemas. A veces es la respuesta más inteligente que puedes dar. Te lo explicaré.
Vivimos rodeados de ruido constante, un bombardeo de opiniones ajenas, situaciones que nos desgastan, cosas que no podemos controlar y, claro, esas preocupaciones que nos quitan el sueño. En medio de todo esto, parece que no hay espacio para respirar. Ahí es donde entra el poder de la indiferencia. ¿Sabías que ignorar, en algunas circunstancias, es un acto de sabiduría? Y no estoy hablando de fingir que no ves el tráfico en hora punta o hacer como si no te importara que tu compañero de trabajo se haya olvidado de tu cumpleaños. Hablo de algo más profundo, la capacidad de alejarte de lo que realmente no merece tu energía. ¿Por qué deberías hacer esto? Imagina que eres un pescador que lanza su red al mar. Tienes miles de peces posibles, pero no todos valen la pena. Algunos están rotos, otros son demasiado pequeños y, por supuesto, hay los que simplemente no te interesan. ¿Por qué vas a desgastarte en atraparlos? Si lo piensas, las emociones funcionan de manera similar. La psicología de la indiferencia nos enseña a elegir con qué emociones queremos pescar y cuáles simplemente vamos a dejar ir. Esto no significa ser insensible, sino más bien seleccionar lo que realmente impacta en nuestra vida y dejar el resto de lado. Es como si tuvieras un filtro invisible para evitar que lo innecesario se quede atrapado en tu mente. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces te has dejado arrastrar por comentarios ajenos que sinceramente no valían la pena? ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final resultó no ser tan importante? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente muchas veces. Aquí es donde la filosofía estoica entra en juego, enseñándonos a no permitir que las opiniones externas nos molesten. Epicteto, uno de los grandes estoicos, decía: «Lo que no depende de ti no debe importarte». Si algo está fuera de tu control, ¿por qué gastar energía en ello? Al aprender a ser indiferente ante lo que no podemos cambiar, nos liberamos de cargas innecesarias. Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar este arte de ignorar? Primero, reconoce lo que no te afecta. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen ningún impacto en nuestra vida diaria. Haz una lista mental de esas situaciones y personas. Cuando empieces a notar que algo no te influye, respira profundamente y déjalo ir. Luego, se trata de desconectar emocionalmente. No se trata de no sentir, sino de no dejarte dominar por emociones ajenas. Si alguien te lanza una crítica injustificada, no tomes el veneno. Recuerda, no es personal. Ellos tienen sus propias inseguridades, no dejes que se conviertan en las tuyas. Finalmente, una práctica que ayuda mucho es la meditación de la indiferencia. Piensa en la meditación como un entrenamiento de gimnasio, pero para tu mente. Aquí, puedes imaginar que te rodean montones de pensamientos, pero los dejas pasar como si fueran nubes en el cielo. No los atrapes, déjalos ir. Al final del día, la indiferencia no es una huida, es una forma de tomar el control de lo que te afecta y lo que no. Aprender a ignorar lo que no merece tu atención es uno de los caminos más sabrosos hacia la paz mental. No te confundas, no es lo mismo ser indiferente que ser apático o insensible. Se trata de tomar distancia estratégica para que las emociones ajenas no te invadan. La indiferencia bien entendida te da poder. Te ayuda a dejar ir lo que no sirve, a poner límites saludables y a enfocarte en lo que realmente importa. Después de todo, ¿por qué gastar tu energía luchando contra lo que está fuera de tu control? Quien sabe ignorar, sabe vivir. 6. Deja de arreglar todo. ¿Alguna vez te has sentido como un superhéroe que debe arreglarlo todo? Como si tu misión en la vida fuera cambiar a las personas, convencerlas de que están equivocadas o hacerlas pensar como tú. Si alguna vez has caído en esta trampa, tranquilo, no eres el único. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese deseo de cambiar a los demás es una ilusión peligrosa que solo te va a dejar agotado, frustrado y con la sensación de que, por más que te esfuerces, nada cambia? Vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos bombardean con la idea de que tenemos el control.
de que somos los dueños de nuestras vidas y que todo lo que nos rodea tiene que ajustarse a nuestra manera de pensar. Y claro, ¿quién no quiere que todo esté bien? El problema surge cuando empiezas a pensar que puedes cambiar a las personas, que puedes hacer que actúen como tú quieres. La realidad, mi querido amigo, es que no puedes. Las personas son difíciles. La gente no siempre va a entender tus puntos de vista, ni van a ver el mundo con tus mismos ojos. Y aquí es donde entra la filosofía estoica, esa que tanto gusta a los que prefieren la serenidad antes que la guerra constante. Los estoicos, esas personas que, aunque a veces parecen un poco aburridos, tenían algo claro. Hay cosas que no están bajo nuestro control y la mayoría de ellas son las opiniones y acciones de los demás. Si te pasas la vida intentando cambiar a la gente, te vas a quedar agotado y en el peor de los casos, lo que sucederá es que empezarás a perder el control sobre ti mismo. Te frustrarás. Te enredarás en discusiones interminables, pensando que puedes hacerle ver la luz a esa persona difícil, pero sin éxito. Al final, serás tú quien termine apagado. La clave está en entender algo muy simple pero poderoso. No puedes controlar a los demás y no deberías intentar hacerlo. En lugar de pelear contra la corriente, ¿por qué no te dejas llevar? Esto no significa que dejes de tener opiniones o que te conformes con todo lo que los demás digan o hagan. La diferencia es que puedes aceptar que no todo tiene que ser como tú lo quieres. Puedes soltar la necesidad de cambiarlo todo. Un buen truco para empezar es preguntarte, ¿esto está en mis manos? Si la respuesta es no, deja de perder tiempo y energía en algo que no puedes controlar. La aceptación no significa rendirse, sino más bien liberarte del peso de las expectativas ajenas. Así, en vez de tratar de corregir a las personas difíciles, aprende a soltarlas. El arte de alejarse a veces es la mejor medicina para tu paz mental. Otra forma de hacerlo es aplicar lo que los estoicos llamaban la diferenciación entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esto puede parecer algo tan básico como respirar, pero cuando realmente lo pones en práctica, descubres lo liberador que es. No es tarea fácil, claro, porque nuestra tendencia natural es querer cambiarlo todo, pero te aseguro que vale la pena. La vida es más sencilla cuando dejas de cargar con la responsabilidad de arreglar todo. Los demás, sus opiniones, sus actitudes, son suyos, no tuyos. Así que, en lugar de tratar de cambiar lo inmutable, mejor comienza a trabajar en ti mismo. Si aprendes a aceptar la realidad tal como es, sin el peso de intentar forzar un cambio que no está en tus manos, vivirás más tranquilo. Recuerda que la paz comienza cuando decides dejar ir lo que no puedes cambiar. En vez de luchar con todo, ¿por qué no te concentras en lo que sí está bajo tu control? Soltar no es rendirse, es comprender que la paz está en la aceptación, no en la lucha. 7. Alejarse es amor propio. ¿Alguna vez has sentido que te ahogas entre un mar de personas, compromisos y expectativas? ¿Te has dado cuenta de que tu energía se evapora como agua en un desierto sin que nadie se dé cuenta? Es curioso cómo a veces la mejor forma de quererte es alejarte. Suena extraño, ¿verdad? Alejarse, ese concepto tan rechazado por muchos, se convierte en un acto de amor propio si lo entiendes bien. Y créeme, no hablo de huir como un niño que no quiere ir al colegio. Hablo de poner límites, de cuidar tu espacio mental, emocional y físico, como si fueras un castillo que necesita sus murallas bien construidas. Cuando hablamos de amor propio, muchos piensan en palabras bonitas y actitudes cursis. Pero a veces, la verdadera forma de amarte a ti mismo es ser capaz de decir no. Sí, no a las relaciones que te drenan, no a las personas que no te suman, no a las situaciones que solo te quitan energía. Alejarse no es egoísmo, es una estrategia de supervivencia emocional. Es como tener un teléfono con batería limitada. Si no gestionas bien tu energía, te quedarás sin pila en medio de una llamada importante.
La filosofía estoica, por ejemplo, hablaba mucho de la importancia de controlar lo que está bajo tu dominio y dejar ir lo que no lo está. ¿Por qué cargar con el peso de los demás cuando ya tienes suficiente con tu propia mochila? Alejarte no es abandonar, es elegir sabiamente lo que quieres en tu vida. Y la verdad, a veces la mejor forma de cuidar tu energía es simplemente alejarte del ruido que no te deja escuchar tu propia voz. Pero, ¿cómo lo haces? Primero, debes empezar a priorizarte. Suena fácil, pero en la práctica es un reto, porque vivir en un mundo que valora más lo que das que lo que eres puede hacer que te olvides de ti mismo. Imagina que estás en un tren lleno de gente. Todos hablan, pero nadie escucha. Si no te bajas a tiempo, terminarás atrapado en un vagón que no te lleva a ningún sitio. Priorizarte es elegir la estación correcta para tu vida, incluso si eso significa bajarte en una parada solitaria. Estarás más tranquilo, más centrado y sobre todo, más tú. Ahora, ¿cómo practicas el desapego sin sentirte culpable? Aquí es donde entra la magia del menos es más. Cada vez que decides alejarte de lo que te drena, estás haciendo espacio para lo que realmente importa. Es como limpiar tu armario. Por cada prenda que tiras, creas un espacio para algo que te hace sentir mejor. El desapego no significa que te apartes de todo, sino que aprendas a soltar lo que ya no te sirve. Si te aferras a todo, terminas arrastrando un montón de cosas que solo te pesan. Deja ir lo que no te suma y verás cómo tu vida comienza a tomar forma. Alejarse no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es un acto de amor propio que te permite cuidar tu energía y priorizar lo que realmente importa. Si quieres vivir una vida más plena, empieza por alejarte de todo lo que te consume sin dar nada a cambio. Tienes el derecho de crear un espacio donde puedas respirar, crecer y ser tú mismo. Recuerda, a veces el mayor acto de amor que puedes ofrecerte es el de tomar distancia de aquello que no te deja avanzar. Cuando dejas ir lo que te pesa, es cuando realmente encuentras lo que te hace volar. 8. El miedo a la soledad. La soledad. Esa palabra que a muchos les eriza la piel solo al escucharla. Nos han vendido la idea de que estar solos es sinónimo de fracaso, de vacío, de estar rotos. Sin embargo, la realidad es que estar solo, si se sabe manejar, puede ser una de las experiencias más liberadoras que jamás hayas vivido. Pero claro, la vida nunca es tan sencilla. El miedo a la soledad nos acecha, nos susurra al oído que si nos quedamos solos, nos vamos a desintegrar en una nube de vacío existencial. ¿Te suena? Lo cierto es que el miedo a estar solo es tan común como el miedo a hablar en público. Todos lo hemos sentido en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que este miedo se puede superar y que la soledad, en su justa medida, puede ser tu mejor amiga? El miedo a la soledad no es algo raro. De hecho, está profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana. Somos animales sociales por excelencia y nuestra mente está diseñada para estar en compañía. Sin embargo, cuando esa necesidad se convierte en una obsesión, el miedo a estar solo empieza a controlar nuestra vida. El problema no es estar solo, sino el significado que le damos a esa soledad. Imagina que un perro no pudiera estar sin su dueño ni un segundo porque temiera morir de tristeza. Lo que le pasa no es una tristeza genuina, es una dependencia. Y al final, esa dependencia es lo que nos mantiene atados al miedo de estar solos. Pero ¿qué pasa si tomamos el riesgo de estar solos un rato? Si lo que tememos es el vacío, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hay en ese vacío? Lo que muchos no entienden es que ese vacío es donde puedes encontrar todo lo que necesitas para llenar tu vida de forma auténtica. La soledad saludable es como un lienzo en blanco. Si no estás ocupado constantemente con otros, puedes dedicar tiempo a ti mismo, explorar tus pensamientos y, lo más importante, conectar contigo. Porque la verdad es que, al final, la única compañía que jamás te fallará es la tuya propia. Primero, reconoce que el miedo es natural.
No hay nada de malo en sentir esa punzada en el estómago cuando te enfrentas a la soledad. Lo que importa es no dejar que el miedo tome el control. El primer paso es cambiar la perspectiva. En lugar de ver la soledad como una condena, obsérvala como una oportunidad para aprender y crecer. Es como cuando te lanzas a una piscina por primera vez. El agua fría al principio es aterradora, pero una vez te sumerges, te das cuenta de que no es tan malo como pensabas. La clave está en aprender a disfrutar del proceso. Otra técnica que puedes aplicar es empezar a vivir solo, pero de manera gradual. No hace falta que tomes decisiones drásticas de un día para otro, pero sí puedes empezar a acostumbrarte a momentos en los que te quedes contigo mismo, sin distracciones. Sal a caminar solo, siéntate en un parque sin tu teléfono, haz cosas que disfrutes sin la necesidad de que alguien más esté presente. Al principio puede ser incómodo, pero con el tiempo aprenderás a disfrutar de tu propia compañía. Recuerda, los estoicos decían que el arte de vivir radica en dominar nuestras emociones, no dejar que nos dominen. Estar solo no es un castigo, es una oportunidad de ser verdaderamente libre. Al final, la clave para superar el miedo a la soledad es entender que no estamos huyendo de nada, sino acercándonos a nosotros mismos. La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es la dependencia emocional que tenemos hacia los demás para validar nuestra existencia. La soledad saludable es el arte de alejarse de todo lo que te distrae, para volver a conectarte contigo. Así que, ¿por qué no dar el primer paso? La vida es mucho más rica cuando sabes disfrutar de tu propia compañía. Solo el que sabe estar solo puede realmente disfrutar de la compañía. 9. La psicología inversa para alejarse. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación que ya no te beneficia? Tal vez has intentado alejarte, pero cada intento ha terminado en un caos emocional. Si es así, es momento de que descubras una técnica sencilla y efectiva, la psicología inversa. Sí, esa que, cuando se usa correctamente, puede ser tu mejor aliada para alejarte sin que te duela. Y no estoy hablando de jugar a la guerra de los egos, sino de aplicar un juego mental con inteligencia. Lo bueno de esta estrategia es que cuando la entiendes bien, te permite soltar lo que ya no te sirve sin quedarte atrapado en la telaraña emocional. Imagina que estás en una fiesta y no quieres estar allí. Todo el mundo está hablando, bailando, pero tú solo quieres irte. Lo que normalmente harías sería probablemente intentar hacerte el invisible, desaparecer lo más rápido posible sin que nadie lo note, pero ¿y si te digo que la clave para salir de esa situación sin que te sientas culpable o emocionalmente afectado es hacer todo lo contrario a lo que esperas? Es como si de repente estuvieras en un escenario de teatro y en vez de esconderte en la esquina, te colocaras en el centro del escenario con confianza. La psicología inversa funciona de forma parecida. En lugar de seguir la corriente de las expectativas emocionales, como sentirte culpable por alejarte o intentar que el otro te deje ir, lo que debes hacer es aplicar una estrategia que te permita tomar el control de la situación sin mostrar tus intenciones de manera directa. ¿Te suena complicado? Pues no lo es tanto. La clave está en alejarte de forma sutil pero firme, dejando que el otro vea lo que está pasando sin que sea una confrontación directa. Lo primero es crear espacio. En lugar de intentar explicar por qué te estás distanciando o dar razones que solo alimentan la necesidad de rescatarte o retenerte, empieza a actuar de forma diferente. Desaparece un poco más de lo habitual. Reduce la interacción, no como una venganza, sino como una forma de recuperar tu espacio emocional. Es como cuando en una película de suspense, el protagonista decide desaparecer de la escena antes de que el villano se dé cuenta. Si haces esto con serenidad, el otro podría comenzar a preguntarse qué pasa, pero al mismo tiempo no le das el control para que te detenga. El gran truco está en mantener la calma. Alejarse no significa que debas ser cruel o indiferente, sino que tienes que hacerlo con inteligencia.
Aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos hablaban de la importancia de dominar nuestras emociones para no ser arrastrados por ellas. Si te tomas la distancia sin drama, sin buscar aprobación o respuestas inmediatas, habrás ganado una batalla importante. La clave es evitar la impulsividad. No te dejes llevar por el miedo al conflicto o la presión de hacer las cosas como se espera. La psicología inversa funciona precisamente cuando dejas de buscar esa respuesta emocional inmediata. Si no cedes al impulso de explicarte o justificarte constantemente, el otro se verá en una situación en la que tendrá que reflexionar. Y tú, mientras tanto, estarás en paz contigo mismo, sin el peso de las expectativas ajenas. Alejarse no siempre tiene que ser un proceso doloroso. De hecho, puede ser un acto de liberación cuando lo haces con conciencia y sin las cadenas de la culpa o la necesidad de complacer. Si aplicas la psicología inversa de manera efectiva, estarás tomando el control de tu vida emocional, sin que nadie más tenga poder sobre tu bienestar. Como los estoicos nos enseñan, nuestra paz interior depende de nosotros y no de las circunstancias externas. Recuerda, a veces alejarse es el acto más inteligente que puedes hacer por ti mismo. No es un juego de ego, es un juego de inteligencia emocional. El arte de alejarse no es un acto de indiferencia, sino de autocuidado. 10. Las segundas oportunidades. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras ante una situación donde no sabes si dar otra oportunidad a alguien o si, por el contrario, es hora de cerrar la puerta para siempre? No eres el único. Es como ese momento incómodo en el que decides si salir con el paraguas o simplemente mojártela, porque no sabes si va a llover. Es una decisión que puede parecer fácil en un primer momento, pero cuando te pones a pensarlo, más bien parece el dilema existencial de un filósofo estoico. ¿Deberíamos perdonar y seguir adelante o aprender a decir adiós y proteger nuestra paz? ¿Las segundas oportunidades valen la pena? Claro, hay quienes te dirían que dar segundas oportunidades es lo más noble. Es lo que los personajes heroicos hacen en las películas, ¿no? Siempre damos el beneficio de la duda, incluso cuando sabemos que alguien nos ha fallado. Pero espera un momento. Si esa misma persona te ha pisado varias veces el pie y sigues dejándola entrar al salón, ¿no es un poco como invitar a alguien a tu fiesta y que te robe el pastel? Number no es tan noble, es una forma de tortura emocional. Cuando los estoicos hablan de la vida, nos recuerdan que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y si una persona no respeta tus límites, entonces no es un acto de sabiduría seguirle abriendo la puerta. Es más bien como darle un mapa a alguien para que te rompa el corazón de nuevo. Aquí es donde la psicología que nadie te explicó entra en juego. Las relaciones dañinas, ya sean amorosas, familiares o de amistad, no son un campo de entrenamiento para los demás. No estás ahí para enseñarles a los demás cómo tratarte bien. Si una persona no cambia después de varias oportunidades, la culpa no es tuya, es de la persona que no se esfuerza por ser mejor. Y si sigues insistiendo, solo te conviertes en un espectador triste de un drama que no te pertenece. El truco aquí es saber identificar si realmente hay un cambio genuino o si es solo un vamos a intentarlo de nuevo vacío, como esas promesas de año nuevo que nunca se cumplen. Y aquí es donde la psicología juega un papel crucial. Si después de ofrecer tu segunda oportunidad te das cuenta de que la otra persona sigue actuando igual o incluso peor, ¿por qué seguir ahí? Es como quedarte esperando a que un tren llegue tarde una y otra vez. Llegará el momento en que te canses de esperar. Primero, pregúntate a ti mismo, ¿esta persona realmente está comprometida a cambiar o solo está buscando una excusa para seguir tratando mal mi tiempo y energía? Si sientes que la respuesta es más bien un no, entonces tal vez sea hora de cerrar la puerta. Es como si estuvieras cuidando una planta que nunca crece, aunque la riegues todos los días.
A veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar ir esa planta y buscar un terreno donde las raíces puedan prosperar. Aprender a cerrar puertas no es ser rencoroso, es ser sabio. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior no se logra al aferrarnos a todo, sino al saber cuándo dejar ir lo que ya no sirve. Si sigues dándole oportunidades a alguien que no ha demostrado que vale la pena, estás sacrificando tu bienestar por nada. Si alguien no valora tu tiempo, energía o amor, entonces lo mejor que puedes hacer es cerrar esa puerta con fuerza y no mirar atrás. Como bien dice una frase que tanto me ayudó, no te asustes de cerrar una puerta porque lo que se cierra a veces es solo lo que no te deja avanzar. 11. Menos es más. ¿Alguna vez te has sentido como si tu vida fuera un desfile de personajes que vienen y van, pero tú sigues allí observando y preguntándote por qué sigues cargando con la mochila llena de relaciones vacías? La verdad es que a veces la gente que nos rodea no hace más que restarnos energía y nosotros seguimos como si tener una multitud de amigos y conocidos fuera sinónimo de éxito personal. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para vivir mejor, más feliz y con menos estrés es tener menos personas alrededor? El concepto de minimalismo emocional no es nuevo, pero en un mundo saturado de conexiones y redes sociales parece más necesario que nunca. En pocas palabras, se trata de simplificar tu vida emocional. Sí, dejar de cargar con relaciones complicadas, personas tóxicas y expectativas que no te llevan a ningún lado. Porque si nos ponemos a pensar, ¿para qué necesitas a 20 personas que no te aportan nada, cuando puedes tener a unas pocas que realmente sumen? Vivir rodeado de personas que no entienden tus valores o no respetan tu espacio emocional es como tener un ejército de moscas zumbando alrededor. Al principio las ignoras, pero llega un momento en que empiezan a agotar tu energía sin que te des cuenta. El minimalismo emocional consiste en elegir con sabiduría a quién decides mantener cerca y quién es mejor dejar ir. No se trata de ser cruel ni de eliminar a todo el mundo de tu vida, pero sí se trata de reconocer que no todas las relaciones son necesarias. No todas las personas deben ocupar un espacio en tu círculo cercano. Las relaciones más simples suelen ser las más enriquecedoras. Un amigo que te entienda, un compañero que respete tus tiempos y tu espacio, una pareja que te complemente en lugar de restarte, eso es lo que realmente importa. Como en la filosofía estoica, donde se enfatiza la importancia de controlar lo que está en tu poder, como tus emociones y tus relaciones, y dejar ir lo que no lo está. ¿Y cómo lo logramos? Primero, haz una auditoría emocional. Piensa en las personas que forman parte de tu vida. ¿Qué aportan realmente? ¿Te elevan, te apoyan o te drenan? Si alguna de esas personas no está contribuyendo a tu bienestar, puede que haya llegado el momento de reconsiderar su lugar en tu vida. El concepto del arte de alejarse se basa en este principio: aprender a soltar a aquellos que solo traen caos, como un jardín. Si sigues permitiendo que crezcan malas hierbas, las flores nunca podrán florecer. ¿Y qué pasa si nos quedamos solos? Te diré algo que probablemente no te esperan. La soledad no siempre es mala. De hecho, en muchas ocasiones es una de las mejores decisiones que puedes tomar. El minimalismo emocional no es sinónimo de estar aislado, sino de rodearte de personas que realmente te sumen. Aquellos que te respetan, que te motivan y te entienden. Cuando logras rodearte de una red pequeña pero sólida, tu energía se canaliza de forma mucho más eficiente. Piensa en ello como limpiar tu teléfono de apps innecesarias. De repente, todo funciona mejor. La vida no necesita ser una fiesta constante para ser buena. Aprender a valorar las relaciones simples, a eliminar las interacciones innecesarias y a cuidar tu espacio emocional es la clave para una vida más tranquila y equilibrada. Como dirían los estoicos, la vida es corta y es mejor gastar nuestro tiempo con los que realmente importan.
Así que, si alguna vez te has sentido agobiado por las relaciones que no suman, ya es hora de hacer una limpieza emocional. Recuerda, el minimalismo emocional no es un sacrificio, es una inversión en tu bienestar. Menos personas, más paz, es así de simple. 12. ¿Qué hacer cuando te alejas? ¿Alguna vez has sentido que te has alejado tanto de ti mismo que cuando finalmente tienes un rato a solas no sabes ni quién eres? No te preocupes, no eres el único. A veces la vida es como un viaje en coche y nosotros al volante dejamos que las distracciones, trabajo, relaciones, responsabilidades nos lleven tan lejos que ni recordamos cómo llegamos a ese destino. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que necesitas volver a ti mismo? El arte de soltar y reconstruirse después de un camino tan largo es algo más común de lo que parece y lo más importante, es posible. Primero, pongámonos claros. Alejarse de uno mismo no significa necesariamente un acto consciente. A veces es la vida la que nos empuja hacia allá, como cuando estás manejando distraído y de repente te das cuenta de que te has metido en un barrio que no te suena. Relaciones tóxicas, trabajo que no te llena o incluso una rutina diaria que te consume sin dejar espacio para ti, todo eso crea una distancia entre lo que eres y lo que te has convertido. Quizás has perdido tu esencia, tu pasión, esa chispa que te hacía sentir que la vida tenía sentido. Entonces, ¿cómo te reconstruyes después de todo eso? ¿Cómo sanas después de soltar algo que te ha acompañado tanto tiempo? Aquí es donde entra el concepto de la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñan que la única constante es el cambio y que debemos aceptar lo que no podemos controlar. Pero lo importante aquí no es simplemente aceptar, sino que después de aceptar debes tomar las riendas y elegir qué haces con el espacio que queda. No puedes seguir ignorando ese sentimiento de vacío que llevas dentro. No te engañes, lo primero que tienes que hacer es sentir ese dolor. Como cuando te haces un corte en la mano, no vas a poner una curita sobre él sin limpiarlo primero, ¿verdad? Así que date permiso para sentir la tristeza, el miedo y la frustración. No te hace débil, al contrario, es el primer paso para reconstruirte. Recuerda que todo lo que no te sirve, todo lo que te aleja de ti mismo, tiene que irse. Puede que sea una relación, un trabajo que no amas o incluso esas creencias limitantes que te has cargado como mochilas invisibles. Haz limpieza, y no me refiero a la típica limpieza de armario, sino a una verdadera liberación emocional. ¿Quién te dijo que tenías que cargar con todo? Haz espacio para lo que realmente te nutre. Aquí viene el truco. Lo que te hace feliz hoy no tiene por qué ser lo mismo que te hacía feliz hace 10 años. ¿Recuerdas esos pequeños momentos de alegría que tenías cuando eras niño? Bueno, esos siguen estando ahí, pero a menudo los olvidamos por las obligaciones de la vida. Es hora de reencontrar esas cosas que te dan paz, ya sea leer, pintar, hacer ejercicio o incluso dar un paseo por la naturaleza. No te lo tomes a la ligera, esto es clave. Los estoicos nos dicen que debemos ser dueños de nuestra mente. Es hora de que tomes el control de tu vida y decidas cuál será tu filosofía. No te conformes con lo que te impone el mundo. Define lo que es importante para ti y actúa en consecuencia. Ser dueño de tu propio destino no significa que todo será perfecto, pero te aseguro que te dará una paz increíble. Volver a ti mismo es un proceso largo y, en algunos momentos, doloroso. No esperes que suceda de un día para otro porque no lo hará. Pero recuerda, es posible. Cuando te permites sanar, te das la oportunidad de ser más fuerte, más auténtico y más consciente de lo que realmente necesitas para ser feliz. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? No necesitas tener todas las respuestas, pero sí un primer paso. Deja lo que no te sirve y encontrarás lo que te pertenece. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Quien te quiere no te deja marcharte. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro.